私もまた紙に作られた。Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues J-Music Pri nos trae de nuevo a la banda D con Seventh Rose. Es un directo por el 14º aniversario Special Premium Free Live. Esto es un concierto de 2017, el 23 de abril de 2017 en el CEP Tokio. Perfecto. Bueno, pues vamos allá, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. 遥か彼方の森の奥に咲く始まりである私もまた紙に作られた。魔敵は死せる音階を吹き鳴らしどう惑わすBueno, ahora va a haber otro cambio. De hecho, hay un montón de cambios en la canción. Madre mía. Sí, sí, es decir, vamos a ver cómo vamos a gestionar todo esto. Porque claro, lo primero que me ha llamado la atención es la parte visual, el vestuario, que es todavía más em, Radical. radical, pomposo, con el Iban vestuario. vestidos de elfos Sí, o... efectivamente, es decir, las orejas de elfo. Bueno, a ver, vamos por parte, a ver si conseguimos un poquito de aclararnos las ideas. Desde luego, esto del Visual Kei Symphonic Power Metal, es que mezclan tantas cosas. A ver, el sonido es muy bueno, ¿vale? En el CEP Tokyo, como decíamos, y claro, permite que todos los instrumentos y la orquestación y todo eso vaya cada uno pues dejando espacio al otro, todo el mundo se escucha muy bien. Ujú. Asagi, como siempre, no solamente canta, sino que interpreta un personaje Sí. en el que tiene ese registro de barítono, con una voz así tipo aterciopelada, y luego aparte pues hace la voz de cabeza, el falsete, los vibratos muy, muy teatral, muy operístico, tiene mucha presencia escénica, ¿vale? Muy visual kei. Una presencia muy magnética. Y, y te da la sensación de que, bueno, que estás viendo, pues, no solamente una actuación, sino una coreografía, ¿no? De todo va
muy rodado. A ver, las guitarras de Ruiz y de Hidezou, em, vemos que, bueno, lo que es la base rítmica es como muy pesada, ¿vale? Pero después van haciendo diferentes adornos, siguen en su línea de incorporar cosas muy técnicas de neoclásico, mucha armonía, son muy sólidas, tienen mucho peso rítmico y bueno, es marca de la casa, ¿no? Al fin y al cabo es poco a poco vamos viendo que este es su sonido, al igual que la proyección y la contundencia del bajo de Tsuneito, ¿no? Que tiene una técnica de púa muy agresiva, que es un grave imponente, suele darle bastante definición y volumen. em, es vital, ¿no? Porque si no, el bajo se va a perder entre tanta guitarra y orquestación. Así Sí. que me parece muy, muy bien que la presencia de Tsuneito esté ahí. Y, y bueno, la batería tremendamente impactante, Es alucinante. con su doble bombo, con Está ahí, sí, su... sí, Sí, sí. sí, efectivamente, que no decaiga el ritmo en ningún momento. He visto que claro, le pega pues mm, muy fuerte, pero muy preciso. Y bueno, a ver, la letra de esta séptima rosa, o el Pacto de la Rosa, em, es como el eje central de la mitología de la banda, por lo que veo. En la cultura o el lore de D, siete rosas representan diferentes linajes o conceptos, ¿vale? Em, y la séptima rosa simboliza la perfección, el amor eterno y el renacimiento a través de la sangre. Bueno, hemos visto muchas referencias aquí, rollo vampírico. Sí, sí, sí. No sé si será eso o no, pero bueno, en fin, a mí es lo que me sugiere. Y bueno, la letra es un mensaje de unión. De hecho, Asagi suele referirse a sus fans como sus rosas, por lo Ujú. que, bueno, en este 14º aniversario la canción es prácticamente un agradecimiento, ¿no? Habla de un jardín donde todos están conectados por una misma pasión. Esto me recuerda al, al tema de One de Baby Metal, ¿no? De Baby Por Metal. ese concepto de unión fans con el grupo, me Sí, recuerda a eso. Y bueno, él utiliza un lenguaje que, por lo que tengo entendido, es como muy elevado, ujú. no sé si decir muy culto, y arcaico a la vez. En japonés, reforzando pues esa atmósfera, digamos, de hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, del siglo XIX y tal. Así que bueno, fantástico. Vamos a ir un poquito para atrás, como suele ser costumbre, ¿vale? Para retomar y ver por dónde nos lleva esto.
Brutal, Madre brutal. mía. Es que siempre da la sensación de que estás viendo como no solamente una actuación, sino casi una obra de teatro Sí, en la sí, que te sí, van claro. narrando esa historia, ese lore del que cada vez conocemos más y es tremendo. Es decir, la puesta en escena es Es increíble, impresionante. sí, Sí, sí. sí, sí, efectivamente. Es decir, demuestra que eh, tras cumplir 14 años de carrera, pues mantienen pues una disciplina, una cohesión como grupo impresionante, tienen un directo muy bueno y tienen un estilo artístico único, ¿no? Es elegante a la vez que son pesados en cuanto a la contundencia del metal y visualmente pues es impactante, ¿no? Y bueno, en el CEP Tokio han hecho que se convierta pues casi por unos minutos en ese decorado pero hecho a realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Así que muy bien, muy bien. Me Madre gusta mía. muchísimo. Sí, 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 sí. Han estado increíbles. Así Ese que, bajo, o el bajo me vuelve loco. el bajo estaba ahí contundente, no lo siguiente. Sí, porque es que tiene mucha definición, me gusta que resalte. Es que es verdad, es que al final en los grupos occidentales, últimamente creo que está cambiando la dinámica, pero que suelen darle menos volumen del que debería de tener. Es muy importante que se realcen los graves. ¿Vale? Es Claro. decir, no le van a comer terreno a la guitarra. Normalmente es al Bueno, ya revés. lo hemos visto aquí. Ujú. Claro, es decir, todo suena bien, el solo ha estado espectacular, un solo muy virtuoso, ¿vale? Más rollo virtuoso que melódico, em, y bueno, todo el mundo teniendo su función y perfectamente, todo ha sonado estupendamente. J-Music Pre, pues fenomenal, muchas gracias por patrocinar la reacción y amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para que no te pierdas ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. En el nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes, como ha hecho JMusicPrep. Y los enlaces para poder hacerlo o miembro Patreon están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.